Saludos a todos los que tienen la oportunidad de ver este estudio en esta hora, unos minutitos de vida. Cada estudio bíblico que compartimos a mitad de semana respira vida y esperanza. Y qué privilegio el poder hacer un paréntesis en tu agenda cotidiana para verte en el espejo de la palabra de Dios y considerar este estudio. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el mensaje a Tiatira, parte 2. Comenzamos la semana pasada, un tema espectacular, maravilloso. Como vemos aquí en el diagrama, Tiatira es la cuarta iglesia a la cual se le dirige una carta desde el destierro del apóstol Juan en la isla de Patmos. Y ahí tenemos un mensaje extraordinario, maravilloso. Cada vez la palabra, las cartas, el mensaje que se comunica es maravilloso, extraordinario, acertado para nuestra temporada, para nuestra época, para nuestro diario vivir. Estos no son mensajes históricos que no tienen ninguna utilidad y que no sirven de nada. No, al contrario. Estos son mensajes, amados, que marcan nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios no pierde trascendencia ni pierde importancia. Antes, por el contrario, aplica a cada aspecto de nuestra vida. Y vamos a ver hoy unas cosas extraordinarias, ¿verdad? Hasta donde el tiempo nos permita. Y estaremos continuando la próxima semana. Así que vamos de inmediato a entrar en la temática de hoy. La ciudad de Tiatira. De las 7 ciudades a las que se dirige una carta, Tiatira era la más pequeña de todas, aunque se le dirige la carta más larga. Estaba construida en una zona llana, por lo que no había fortificaciones importantes, ni tampoco una acrópolis, como vimos en otras ciudades. Su importancia fundamental radicaba en su posición estratégica, que unía las rutas comerciales entre varias ciudades. Por lo tanto, Tiatira se distinguía por ser un gran centro comercial. Esto es bien importante porque lo que vamos a ver próximamente en este estudio lo vamos a poder entender si conocemos esta realidad que vivía esta ciudad. De hecho, en ella se han encontrado inscripciones que mencionan numerosas industrias, empresas, corporaciones, por ejemplo, de lana, de lino, fabricantes de ropa, tintoreros, talabarteros, curtidores, alfareros, panaderos, traficantes de esclavos, forjadores de bronce, etcétera, entre otras. Recordamos que Lidia, la vendedora de púrpura, que menciona Hechos capítulo 16, había llegado a Filipos procedente de Tiatira. Detalle bien importante, bien interesante. Al estudiar la carta, notaremos que no se dice que hubiera persecución contra los cristianos en aquella ciudad, como la iglesia que estudiamos anterior, la iglesia de Pérgamo. Y vamos a entrar de lleno a ver la parte de la escritura donde Jesucristo alaba a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2 y verso 19
le dice Jesucristo en su carta dirigida a esta iglesia: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Fíjese que aquí está hablando de las obras y menciona en detalle algunas de ellas: obras de amor, 2 de fe, 3 de servicio y 4 de paciencia. Y también número 5, que sus últimas obras eran más numerosas que las primeras. A pesar de que había cosas en la iglesia en Tiatira que desagradaban al Señor, aún así también tenían algunas cualidades encomiables que el Señor reconoce en ellos. Y lo que vemos en las iglesias anteriores, el balance, el balance. Yo he dicho, ¿verdad? Y para beneficio de aquellos que no habían recibido los primeros estudios, siempre hemos identificado a Jesucristo, que es el autor de estas cartas, como el psicólogo por excelencia. Antes de llamarle la atención y de corregir las cosas negativas, les alaba las cosas positivas. Y es una forma maravillosa de captar la atención, donde primero los felicita o los alaba para luego corregirlos, como el padre que ama a su hijo lo corrige. Amén. Y las primeras obras que menciona, obras de amor, se trata del amor ágape, el amor divino implantado en el corazón humano, que se manifiesta en el servicio abnegado y listo para sacrificarse por otros. La segunda observación que le hace el Señor: obras de servicio. La evidencia de que amamos queda manifestada en nuestra disposición a servir. Miren, amados, ministrar es sinónimo de servir. Ministerio es servicio. Y en el ministerio, el que no sirve, no sirve. Hay que servir para ser exitoso en el ministerio. Y todos los que hemos sido llamados al ministerio, Dios nos llamó a servir. Y cuando servimos, esa evidencia queda manifestada en que amamos al Señor. ¿Y cómo demostramos que amamos a Dios, que amamos al Señor? Cuando amamos a nuestro prójimo. Es imposible decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro hermano. Entonces tenemos que estar en la disposición 24/7 de servir, porque ese es el ejemplo que nos dejó Jesucristo, y también porque esas son las instrucciones que tenemos como iglesia y ministros del Señor. Por supuesto, este tipo de servicio cristiano no se refiere a hacer lo que nos gusta, sino a aquello que nos supone cierto esfuerzo, negación y sacrificio. El verdadero, hermano, servicio se logra cuando nos negamos a nosotros mismos y hacemos la voluntad del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y las terceras obras que el Señor le felicita o le alaba o le reconoce a esta iglesia de Tiatira eran sus obras de fe. Esto tiene que ver con la confianza en Cristo, no solo como medio para nuestra salvación, sino también como nuestra fidelidad constante al Señor, como nuestra fidelidad constante. Entonces tenemos que confiar en Él, saber que Él es fiel. Amados, y hay veces que el Señor nos permite pasar por circunstancias y situaciones que no desearíamos pasar.
Y en ocasiones nos encontramos como Jesucristo allá en el huerto de Getsemaní, diciéndole, Padre, si fuera de mí, pasa esta copa, no quisiera tener que beberla, pero que no se haga mi voluntad, sino tu soberana voluntad. ¿Cuántas cosas nosotros atravesamos que no desearíamos atravesar, que no desearíamos pasar, quisiéramos evitarlas, pero es la voluntad de Dios y en esos momentos, hermanos, de prueba, tenemos que demostrar que realmente confiamos en Él, que tenemos certeza de que Él está con nosotros, de que Él no es hombre que miente, ni es hijo de hombre que se arrepiente. Él ha dicho, estaré contigo todos los días hasta el fin, y Él estará contigo todos los días sin fallarte. Todos los días estará contigo para hacer tu fortaleza, para hacer tu salvación. Y tú tienes que ejercer confianza en Él, sabiendo que Él nunca nos fallará, que Él nunca nos defraudará, que Él nunca nos mentirá y que el único propósito de Él es bendecirnos. Ese es el propósito, esos son los pensamientos de Él para con cada uno de sus hijos. Y por último, menciona paciencia. La evidencia de la verdadera fe se manifiesta en la perseverancia al afrontar las pruebas y afrontar las dificultades de la vida sin dar marcha atrás, sin retroceder, sin abandonar al Señor. Esa paciencia se traduce en perseverancia. Tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra fe, sabiendo que fiel es el que nos llamó. Y si nos llamó y es fiel, Él también nos dará la victoria en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esa paciencia es fruto del Espíritu, al igual que el amor y al igual que la fe que hemos mencionado anteriormente. Recordemos, amados, que el fruto del Espíritu es uno solo y se manifiesta en varias fuentes. Podríamos decir manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley, no hay ley. O sea que el fruto del Espíritu se impone y nada lo puede contrarrestar. Gloria a Dios. Son 9 variantes, 9 aspectos o 9 manifestaciones que tienen un solo fruto, el fruto del Espíritu en singular. Y por último, el Señor reconoce que sus obras últimas o postreras son más que las primeras. Es decir, se observaba un progreso, un avance en la vida espiritual de esa iglesia. Y eso era de alabar. Eso era algo que había que reconocerlo. Y el Señor así lo hace. Esto es interesante porque hay muchas iglesias. Cuando hablamos de iglesias, hablamos de congregaciones de creyentes que comienzan con mucho ánimo, pero que poco a poco se van desinflando. La misma iglesia en Éfeso, que estudiamos hace algunas semanas atrás, era un ejemplo de cómo el primer amor había ido disminuyendo hasta desaparecer, como el Señor se los reclama a esta iglesia en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 4. Y luego de la alabanza, pues viene la corrección. Ahora en la carta, el Señor comienza a corregir unas faltas, unas deficiencias que esta iglesia estaba cometiendo. Apocalipsis capítulo 2, verso 20 al 21, donde dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel,
que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjese la construcción gramatical. Te doy para atrás aquí a la presentación. Dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, que se llama, que se adjudica el ser profetiza, le permite que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. A pesar de que el Señor ha sido paciente y misericordioso, como dice la Escritura, no deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, esta mujer, que la llama con el nombre de Jezabel, no quiere arrepentirse de sus pecados. Y así el Señor lo hace constar en esta parte importante de esta carta a esta iglesia. Aunque había cosas en esa iglesia que habían progresado muy bien, sin embargo, había otras que desagradaban profundamente al Señor. Lo que vamos a ver es que la iglesia en Tiatira había permitido que personas malvadas, personas pecadoras, personas incrédulas, personas rebeldes, personas que no se sometían a la palabra de Dios, dañaran la iglesia desde adentro. Oye, y hay influencias que vienen desde afuera, pero sin lugar a dudas, las peores influencias son las que se dan desde adentro. Y vamos a ver que este era el caso de esta iglesia de Tiatira. ¿Estará pasando esto en muchas congregaciones en el día de hoy? Veremos lo que dice esta carta más adelante. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo que posee todas las facultades propias de un cuerpo vivo y saludable. Amados, la iglesia genuina de Jesucristo está saludable. La iglesia genuina de Jesucristo es un cuerpo vivo, no está muerto. Entonces, veremos en operación en este cuerpo vivo y saludable todos los sistemas propios de un cuerpo. Los vamos a ver en funcionamiento. Como por ejemplo, hablamos del sistema circulatorio, el sistema digestivo. Si es un cuerpo, tiene todos estos sistemas. Sistema respiratorio, sistema endocrino, sistema excretor, etcétera, etcétera, como cualquier cuerpo saludable que está vivo y que está en funcionamiento. Cuando el líder espiritual y padre de la casa identifica problemas de carácter en alguno de los miembros del cuerpo, porque fijémonos, amados, que todas estas cartas son dirigidas al ángel de la iglesia. Y estuvimos estudiando ya meses atrás, cuando comenzamos con estos mensajes, con estos estudios, que ese líder de la iglesia es el pastor de la iglesia. Entonces Dios les revela unas cosas al pastor, porque por eso es el líder espiritual. Por eso es el padre de la casa. Por eso el Señor le dirige la carta a él, para que identifique lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque el responsable del redil y el responsable del rebaño no es otro que el pastor. Entonces, cuando este líder identifica problemas de carácter en alguno de los miembros del cuerpo, que dicho sea de paso, amados, es lo que nos identifica, es lo que nos da a conocer los rasgos del carácter. Eso es lo que nos distingue como individuos. Y cuando se identifica algún problema en este aspecto del carácter de un miembro del cuerpo y el líder o pastor lo señala
Y más aún, importante, no es señalarlo y solamente señalarlo, sino corregirlo, como se lo exige el dueño y señor del rebaño, porque el pastor no es el dueño del rebaño. La junta de gobierno tampoco es la dueña del rebaño. El equipo de líderes de la iglesia, tan esencial, tan importante que es, tampoco es el dueño y señor del rebaño. El dueño y señor del rebaño es Jehová de los ejércitos, al cual todos los líderes y en especial los pastores le daremos cuenta. Entonces Dios nos identifica, nos señala para que hagamos corrección. Y vamos a ver que en algunos casos estas personas se someterán a la corrección, pero en otros casos no se van a someter a la corrección, se levantarán en rebeldía. Y esta rebeldía se traduce en que tratarán de desestabilizar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Dividiendo la iglesia. Una y otra vez se repite la misma historia. Y cuando esta persona o este líder es llamado a disciplina, es llamado a corrección, y en lugar de sujetarse, lo que hace es levantarse en rebeldía, porque tiene problemas de carácter, ¿no? En su carácter ha tenido problemas toda la vida sometiéndose a autoridades. No se ha sometido a padres, no se ha sometido a policías, no se ha sometido a maestros de escuela, no sé, todo lo que es autoridad tiene un problema, tiene un conflicto con eso. Y va a pasar lo mismo en la iglesia. Mientras todo se le aplauda y se le alabe y se le endose, no va a haber ningún problema. El problema es cuando se le corrija lo que está haciendo mal. El problema es cuando el pastor, como padre espiritual de la casa, lo llame a corrección. Ahí vamos a ver realmente el carácter de esa persona. Si realmente se va a colgar nuevamente en la pruebita o va a pasar por fin el examen y va a subir, va a escalar peldaños en su vida espiritual. No, pero vamos a ver que cuando la persona tiene este tipo de problemas, lo va a confirmar con su conducta errática, dividiendo la congregación. Y esto pues es evidencia de los graves problemas de carácter que esta persona tiene. Y déjeme decirle, amado, lo seguirá teniendo en el grupo que levante, en la institución que incorpore, porque esto no es asunto de ir al Departamento de Estado e incorporar una, un organismo, una corporación. Esto es asunto, hermanos, de sujetarnos a la palabra de Dios y de hacer las cosas como Dios manda y no como se nos antoja en nuestro capricho y en nuestra carnalidad. Y tratarán de justificarse por medio de profecías, como lo vamos a ver en esta carta, que solo intentan endosar el desorden y la falta de sujeción al líder y pastor que Dios ha puesto frente a esa congregación. Son personas que utilizarán o tratarán de utilizar las profecías, entre paréntesis, entre comillas, para justificar el desorden y la falta de sujeción. Por eso las cartas del apóstol Pablo, una y otra, sujetaos a vuestros pastores, sujetaos a vuestros pastores. Esa profecía no les gusta recibirla. No, eso está en la Biblia, pero no es para ellos. No, a ellos les gustan otro tipo de profecía que endosen el desorden y que endosen su falta de sujeción. Y ante tal realidad se repetirá la historia de personas desconectadas que serán arrastradas, serán separadas del resto del cuerpo mediante el sistema excretor del cuerpo de Cristo. Aunque lamentemos la partida de estas personas, los amamos, los queremos, son parte de nuestra familia, pero lamentablemente se dejan seducir, se dejan separar del resto del cuerpo y se dejan arrastrar por todo este tipo de conductas que la palabra de Dios condena. Y esto pues lo hemos visto repetidas veces, repetidas ocasiones, y lamentablemente esto seguirá así
¿verdad? Lamentablemente es la realidad que vive un cuerpo, todo cuerpo vivo y todo cuerpo saludable, además de todo su sistema, tiene un sistema excretor. Y ese sistema excretor es para proteger el resto del cuerpo. Aunque nos duele, aunque lamentemos la partida de personas que uno ama, que uno aprecia y que uno hizo una inversión de días, de semanas, de meses, de años en esa persona, vamos a ver la falta de gratitud, vamos a ver el problema de su carácter en cuanto a la sujeción a las autoridades. Lo vamos a ver una y otra vez y lamentablemente pues estaremos viendo esta historia repetirse de forma continua en muchas iglesias. La iglesia de Tiatira no es la excepción. Al igual que en la iglesia de Tiatira, son personas con apariencia de piedad y de espiritualidad. Realmente no hay nada de piedad. Lo que hay es impiedad y no hay nada de espiritualidad, por más lenguas que hablen. Lo que hay es pura carnalidad. Pero que por dentro están dañados y sus acciones una y otra vez así lo confirman. Ya lo dijo repetidas veces el maestro de Galilea, el buen pastor del rebaño, Mateo capítulo 7 y verso 20, entre otros pasajes del Nuevo Testamento, lo dice en repetidas ocasiones: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Palabra de Dios digna de ser recibida por todos. Lo primero que le señala el Señor Jesucristo en cuanto a esa mujer, le dice: toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. Una vez que el Señor señala una deficiencia y el Señor da tiempo para que esa persona se arrepienta y se someta a la corrección, esa persona tiene que ser aislada de su función de influencia en la iglesia. Esa persona no se le puede continuar dando autoridad para enseñar en la iglesia. En la carta a Pérgamo vimos que Balaam seducía al pueblo desde afuera, pero en Tiatira vemos que esta seducción se estaba llevando a cabo desde el mismo liderazgo de la iglesia. Esto hacía que fuera especialmente grave. Una de las principales dirigentes de la iglesia es llamada aquí Jezabel por el mismo Señor Jesucristo. Notamos que era ella misma quien se decía profetiza, aunque el Señor dice claramente que no lo era de verdad. Miren, amado, esto no falla. Esto que pasó en Tiatira sigue pasando en todas las iglesias del día de hoy. Cuando un líder se presume algún tipo de función en la iglesia y no se les reconoce y reclama que se les reconozca, ya de inmediato el espíritu le avisa al líder, al pastor de la iglesia, que lo que viene por ahí es rebeldía y un ataque para dividir la iglesia. Eso no falla. Fíjense que dice que ella se decía profetiza. Ella decía que era la voz profética de Tiatira. Quiere decir que no se la reconocían y ella se lo adjudicaba. Ella era la voz profética de esa iglesia, aunque no se lo quisieran reconocer. Y ahí rápido vamos a ver la carnalidad. Eso no falla, amado. Lo que pasó en Tiatira lo hemos visto tantas veces, repetidas veces, en ya más de 40 años en el pastorado. Y el Señor claramente dice que no lo era, pero ella decía que lo era. Y ella reclamaba que la palabra de Dios, hermano, es una cosa impresionante. Ella reclamaba el crédito
que el mismo Señor del rebaño no le adjudica. ¿Qué les parece? Estas cartas nos revelan que el mundo espiritual está lleno de falsedad y está lleno de mentira. Por eso la palabra, hermano, nos dice que no creamos a todos los espíritus. Tenemos que discernir los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Y la forma más extraordinaria, infalible que la palabra nos dice es por los frutos. Vamos a ver los frutos. No se somete al pastor, no se somete a la autoridad civil, no se somete a un juez, no se somete a un maestro, no se somete. Tiene problemas de carácter. Tiene problemas de carácter. Ya hemos visto que en Éfeso algunos pretendían ser apóstoles y no lo eran. Apocalipsis capítulo 2 y verso 2. El mismo caso, esta era profetisa, otros decían ser apóstoles. En Esmirna y Filadelfia, otros pretendían ser judíos. Y dice Apocalipsis 2:9 y 3:9 que no lo eran. Ellos pretendían serlo y no lo eran. Los cristianos en la Odisea, que se adjudicaban de ser ricos, pero el Señor le dice, no, ustedes son unos pobres y miserables. Apocalipsis 3:17. Y ahora esta Jezabel pretendía ser profetisa, pero el Señor Jesucristo dice que es una mentirosa. Y en su mentira había arrastrado a muchos con ella que habían sido incapaces de discernir las profecías recibidas a la luz de las santas escrituras y de su perverso y carnal proceder enchapado de supuesta espiritualidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo, man! La palabra profética más segura es la escritura. Es la escritura. Cualquier profecía que recibamos tiene que pasar el cedazo de las sagradas escrituras. Dios nunca va a llamar al pastorado de una persona dividiendo otra iglesia. Es que es imposible que Dios, el Dios de luz, endose las tinieblas, el Dios de orden endose el desorden y el Dios de sujeción endose la falta de sujeción. No hay forma, no hay manera. La luz no liga con las tinieblas de ninguna forma y de ninguna manera. No es posible que una persona reciba una profecía de casarse con otra persona que es cónyuge legalmente casado con otra persona. Es imposible que el Señor divorcie una pareja. Es que unas cosas, hermano, que se dan, que la gente, yo no sé cómo caen en la trampa tan tonta del enemigo. No. Mire, si usted está soltero y usted le agrada a una persona y usted investiga a esa persona, no hay ningún pecado en que usted le agrade a esa persona. Pero una vez que usted sabe que esa persona es casada y usted insiste en una relación, eso no puede ser. Eso la palabra lo señala como pecado. No puede ser, no puede ser. Y vemos tantas supuestas profecías. Dios mío, Señor. Profecías de la carne, profecías que nacen de la concupiscencia, profecías que nacen del desorden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de luz. Dios es un Dios de revelación, no de confusión. Y vemos tanta gente tan tontos, son tontos, se dejan seducir por supuestas profecías de personas perversas y carnales, enchapados de supuesta espiritualidad. Y lo que hay en el corazón de esas personas, lamentablemente, amados, es perversión y carnalidad. Cuando una persona comete un error y se arrepiente, como Dios le está dando oportunidad a esta mujer, pues mira, al corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar.
Pero cuando hay humillación y cuando hay arrepentimiento, tiene que haber un fruto de ese arrepentimiento. Yo no me puedo arrepentir y seguir tratando de seducir a una persona que no me pertenece, que le pertenece a otro. Punto. Las cosas como son. La palabra de Dios como es. El pecado, hermano, hay que señalarlo, aunque la gente se atribule y se vayan de la iglesia. Al que es desordenado hay que decírselo con amor, pero hay que decírselo, hay que censurarle y hay que señalarle su pecado. ¿Por qué? Porque es la única forma de que se salve. Ya, pues la persona se aparta de la iglesia, hace esfuerzo por sacar gente de la iglesia, ahí se ve la costura de la carnalidad de esa persona. Y lamentablemente, hermano, es lo que estamos viviendo todos los días, todas las iglesias que pertenecemos al reino de Dios. Por eso usted ve tanta iglesita por ahí abriendo locales. Toda semana yo paso y veo nuevas, una y dos y tres nuevas, cerquita de nosotros. Ya esta semana vi otra, antes de llegar aquí a la farmacia. Y esto es una cosa increíble, increíble. Personas que salen de las congregaciones porque se le han señalado sus faltas, sus pecados, y en lugar de someterse, lo que salen es a dividir el cuerpo de Cristo. Y pues cada persona dará cuenta al Señor, porque ese rebaño no es del hombre, ese rebaño es de Dios. Y es necesario, ¿verdad?, que vengan estos tropiezos para también manifestar quién está enchufado, quién está conectado y quién está desconectado y tocando de oído. Wow. Dios nos ayude, Señor tenga misericordia y nos guarde. Y que, hermanos, como dice la palabra, el que se cree estar firme, mire que no caiga. Porque es lo que ha estado pasando en ese cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia. Cuando son situaciones como esta, que es desde adentro que está viniendo la contaminación, el desorden y la carnalidad, hay que cortar, hay que frenar. Y pues es una de las funciones que como pastor más difíciles he tenido. Y usted se puede identificar en mis zapatos. Y no importa 40 años o más de 40 años, siempre es difícil, pero hay que hacerlo con amor, aunque la persona se subleve, aunque la persona se levante en rebeldía, te ataque, te empiece a bombardear por las redes sociales y siga insistiendo en sacar gente de la iglesia de donde se fue. Lamentablemente, pues es la realidad de lo que estamos viviendo y cada cual le dará cuentas al Señor por su perverso y carnal proceder, enchapado de supuesta espiritualidad. Vamos a continuar este tema tan tremendo, hermano, que apenas comenzamos con la iglesia de Tiatira. Juzgue usted y dígame si la palabra de Dios no pierde trascendencia. La palabra de Dios sigue siendo aplicada a nuestro diario vivir y es una palabra de actualidad que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Y pues hemos terminado por la noche de hoy este tema, que lo continuaremos el próximo miércoles con el favor del Señor. Señor, en este momento presentamos las ofrendas y los diezmos que traemos al alfolí, como dice tu palabra, que nunca nos presentaremos delante de ti con las manos vacías. Lo hacemos, Señor, en reconocimiento de tu amor, de tu misericordia, de tu provisión y de tu poder para con cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria y la honra, porque tú eres nuestro Jehová Jireh, tú eres nuestro proveedor. Señor, que en momentos y tiempos adversos y difíciles, como nos ha tocado vivir, has suplido
en abundancia. Por eso te queremos dar honor, gloria y gloria. Y te pedimos que recibas nuestras ofrendas, Señor, como recibiste la ofrenda de Abel, que fue agradable ante tu presencia. En ese nombre maravilloso de Jesucristo, lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Permítame aquí concluir con la grabación y seguimos con la parte final de nuestro estudio.